Había una vez un campamento de verano llamado Campamento Crystal Lake. Este lugar era el destino favorito de niños y jóvenes que buscaban aventura, diversión y nuevos amigos. El lugar era un paraíso para aquellos que buscaban estar en contacto con la naturaleza y disfrutar del aire fresco del bosque. Sin embargo, no todos los que visitaban el campamento podían quedarse. Había un reglamento muy estricto que debían seguir todos los campistas, y aquellos que lo violaban eran expulsados del lugar sin importar cuál fuera la razón de su falta. Un día, un joven llamado John fue expulsado del campamento Crystal Lake. Había violado una de las normas más importantes del campamento, y el director decidió que no podía quedarse. John estaba muy molesto por la decisión, y prometió que se vengaría. Después de su expulsión, John empezó a frecuentar los alrededores del campamento. Se escondía en el bosque y observaba a los niños y jóvenes que llegaban al lugar. Él sabía que nadie lo reconocería, ya que se había afeitado el cabello y la barba, y vestía ropa diferente. Con el tiempo, John empezó a llevar a cabo su venganza. Por las noches, se adentraba en el campamento y tomaba a un niño o una niña mientras dormían. Nadie se daba cuenta de su presencia, y los padres se despertaban al día siguiente sin saber que sus hijos habían desaparecido. Los padres empezaron a preocuparse cuando sus hijos no regresaban a casa. Las autoridades empezaron a investigar, pero no encontraban ninguna pista. Los padres estaban desesperados, y los rumores sobre un secuestrador en el área empezaron a correr. Los años pasaron, y John seguía secuestrando niños y jóvenes. Los padres dejaron de enviar a sus hijos al campamento Crystal Lake, y el lugar quedó abandonado. La policía nunca encontró al secuestrador, y la gente empezó a creer que el bosque estaba maldito. Un día, una mujer llamada Mary decidió visitar el lugar. Había sido una de las mejores amigas de John en el campamento, y quería ver cómo había cambiado el lugar. Cuando llegó al campamento, se dio cuenta de que estaba en ruinas. Todo estaba cubierto de maleza y los edificios estaban derruidos. Mary caminó por el campamento y recordó los buenos tiempos que había pasado allí. Sin embargo, su tranquilidad se vio interrumpida cuando escuchó un ruido extraño. Se detuvo a escuchar, y se dio cuenta de que venía del bosque. A pesar de su miedo, Mary decidió investigar. Se adentró en el bosque y encontró una cabaña abandonada. La puerta estaba abierta, y Mary decidió entrar. En el interior de la cabaña, encontró algo que la dejó sin aliento. Había fotografías de todos los niños y jóvenes que habían desaparecido del campamento Crystal Lake. Mary no podía creer lo que veía. Luego, vio una fotografía de John, su amigo de la infancia. De repente, Mary escuchó un ruido detrás de ella. Se volteó rápidamente y vio a alguien parado en la entrada de la cabaña. Era John, pero no era el mismo John que ella había conocido. Estaba pálido y delgado, con una mirada fría y cruel en sus ojos. Mary trató de salir corriendo, pero John la alcanzó y la agarró por el brazo. La llevó a otra habitación, donde había una mesa con cuchillos y otras herramientas. Mary empezó a temblar de miedo, sabiendo que no tenía escapatoria. John la ató a la mesa y empezó a hablar en voz baja. Le dijo que había vuelto al campamento para terminar lo que había empezado, para vengarse de todos aquellos que lo habían expulsado del lugar y habían arruinado su vida. Mary intentó convencerlo de que lo que estaba haciendo era horrible, que debía detenerse antes de que fuera demasiado tarde. Pero John no escuchaba. Se acercó a la mesa y tomó un cuchillo. Mary gritó y luchó, pero no pudo liberarse. John le cortó la ropa y empezó a hacerle cortes en el cuerpo. Mary gritó de dolor y horror, mientras John reía y disfrutaba de su sufrimiento. Después de horas de tortura, John se detuvo. Miró a Mary con una sonrisa satisfecha y le dijo que había llegado su momento de morir. Mary cerró los ojos y esperó lo peor, pero en ese momento, escuchó la voz de la policía. Los agentes habían seguido las pistas y habían llegado justo a tiempo para salvarla.
Ion intentó huir, pero fue atrapado y llevado a la cárcel. Años después, Mary aún sufría pesadillas por lo que había pasado en el campamento Crystal Lake. Había perdido su inocencia y su confianza en la humanidad. Pero al menos, sabía que Ion había sido castigado por sus crímenes y que nunca volvería a hacer daño a nadie más. El lugar había quedado en ruinas, pero al menos, ya no era un peligro para nadie. Mary decidió que nunca más volvería a un campamento de verano, ni permitiría que sus hijos lo hicieran. Prefirió dedicar su vida a ayudar a víctimas de abuso y violencia, trabajando como psicóloga y asistente social en su ciudad natal. Pero a pesar de todo, nunca pudo olvidar aquellos días de terror en el campamento Crystal Lake, ni el rostro frío y cruel de Ion mientras la torturaba. Sabía que nunca podría recuperar lo que había perdido en ese lugar, pero al menos podía ayudar a otros a sanar sus heridas. Mientras tanto, en el campamento Crystal Lake, la leyenda de Ion y su venganza seguía viva. La gente evitaba el lugar, temerosa de lo que pudiera pasar si se acercaba demasiado. Pero a pesar de todo, algunos valientes seguían visitando el lugar en busca de aventuras y emociones. Y a veces, en las noches de verano, cuando la luna brillaba en el cielo y el viento soplaba entre los árboles, se decía que se podía escuchar la risa siniestra de Ion y los gritos de los niños que nunca volvieron a casa. Y entonces, la gente se alejaba del lugar, temerosa de lo que pudiera pasar si se quedaba demasiado tiempo. Pero para Mary, ya no importaba lo que pasara en el campamento Crystal Lake. Sabía que lo más importante era seguir adelante, ayudando a aquellos que lo necesitaban, y tratando de hacer del mundo un lugar mejor, a pesar de todo el dolor y la oscuridad que había visto. Y así, con esas palabras en mente, se alejó del lugar, lista para enfrentar lo que el futuro le deparaba.